Si sigues esta guía paso a paso, punto por punto, tengas AR60 o tengas AR45, seas jugador viejo, antiguo o seas un jugador nuevo que quiera entender cómo funciona el juego y te gusten otras cosas de Genshin como el lore, la exploración y todavía no le diste la oportunidad al combate y al gameplay, vas a mejorar tu cuenta, vas a disfrutar más del juego, vas a reventar todos los retos de Genshin Impact, vas a disfrutar más de tus monas chinas y vas a hacer que tu personaje favorito pegue el triple o más. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción y también aquí por YouTube. Acabamos de abrir Instagram del canal, así que también os animo a seguirme, ya que tiene 3 días y vamos a llegar ya a 1000 seguidores en Instagram en 3 días, que para mí es un récord y estoy muy contento. Gracias, comunidad. Y vamos con el secreto de los pros y de los tryhards para mejorar cualquier cuenta de Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar porque esto va punto por punto y no sé si poner 7 pasos o 7 puntos, pero tengo varios vídeos con 7 pasos que gustan mucho también. Pero el primero y más importante es tener una rutina, como he dicho en otros vídeos y lo recordaréis, de desequipar todo y volver a equipar todo. Esto lo recomiendo muchísimo porque últimamente y siempre que vienen personajes importantes, o por ejemplo ahora que está, digamos, Furina, Varesa, Xilonen en los banners, y eso ha hecho que mucha gente tenga esta época de Genshin, tanto con la zona nueva de la 5.5 como la bomba de lore, como todo lo que hay acerca del marketing de NotCry, muchos jugadores vuelvan a ver qué ocurre, o que ahora las comunidades de Genshin Impact y Wuthering Waves están discutiendo en redes sociales, y eso al final siempre es polémica para las empresas, hay gente volviendo al juego. Muchos de vosotros tenéis cuentas que queréis mejorar y sobre todo me estoy encontrando muchísimo en directo y en los comentarios de YouTube mucha gente que tiene cuentas con 30 personajes intento de equipar y de esos 30 la realidad es que más de 20 están a mitad, están en proceso, están con 2 y 2, están con ítems de 4 estrellas o están con ítems sin subir, sin proporcionarse y los personajes no hacen nada. Me lo he encontrado últimamente en directo infinitas veces, gente que me canjea que le arregle la cuenta. Lo primero es que tenéis que desequipar todo y hay que seguir el siguiente criterio. El criterio es, una vez desequipéis todo, y cuando digo todo es todo, menos algún personaje que esté muy bien equipado, que sepáis que tiene stats casi perfectos e ítems de 1 o 2 fallos como máximo, tenéis que estructuraros 2 equipos. Así de fácil. Para muchos que habéis sacado a Mabuika y a Neuvillette y tenéis algunos soportes que incluso ahora junto con Yansan y otros más se pueden separar los equipos sin compartir, por ejemplo, a Xilonen, es fácil estructurar un equipo de Neuvillette y un equipo de Mabuika, que son los 2 equipos más fuertes del juego. Pero a partir de aquí, si no tenéis todos los soportes o todos los personajes que te ayuden a construir esto, podéis ver las tier list de mejores equipos del juego que están por aquí. Hay una AC0 de hace muy poquito y la tier list y el vídeo estrella del canal, que es la tier list de equipos meta de los más vistos, que también está por aquí y también es bastante reciente. Solo en esa tier list no se incluye a Varesa, pero la menciono porque cuando la grabé estaba por salir y más o menos acerté de lleno y está exactamente donde la comenté en la tier list. Y tenéis que ver de los equipos más fuertes del juego los que más os gusten o hacer un equilibrio entre vuestras monas chinas favoritas y los equipos que más representen esos personajes, tanto son soportes como si son carries. Me hago. El señor CEO graba muchos vídeos. Siguiente paso. Empezar construyendo a los carries. ¿Por qué? Porque los carries, en este caso 2 o como máximo 3 que no compartan set, ahora explico esto, básicamente es normalmente el personaje que más cantidad de daño hace en el equipo, en estos 2 equipos que acabas de definir. Los soportes lo que suelen hacer siempre es apoyar y bufar al carry principal, potenciar y maximizar su daño. En el caso de los equipos de Neuvillette y Mabuika es exactamente así. Mabuika sobre Citlali o con Diona o Rosaria puede derretir y Neuvillette es un equipo mono hidro donde normalmente su best in slot, es decir, su mejor combinación
combinación de personajes que es Xilonen, Kazuha, Furina. Todos se encargan de bufar el daño de Neuvillette y en cierta medida también el daño de Furina como sub DPS. Pero Neuvillette es el carry, el que literalmente hace la mayoría del trabajo del equipo. Así que debéis empezar construyendo lo mejor posible a vuestro carry, para ello ver la guía de cada DPS, ya que la mitad de personajes de Genshin son DPS, y recordar que existe relicario, ahorrar ítems de 5 estrellas para hacer el relicario, que además en esta 5.5 han añadido nuevos sets, incluyendo el de Arlequino a relicario, y esto está bastante bien, la verdad. Y tenéis que entender también cómo funciona el personaje y cuáles son los máximos, todo lo que hay que entender para sacar el potencial. La escarcha también hay que intentar gastarla en este personaje para que quede perfecto, que haga el máximo de daño. Un Neuvillette, una Mabuika con un cáliz piro de obsidiana con proporción crítica, o vuestro carry favorito, ya sea Mualani, Kinich, Gaming, Varesa, Raiden, Clorinde, Navia, Arlequino o todos los demás carries que en este caso me estaré dejando seguramente, Chaska, Grizzly, Linnea, etc. Y ahora, una vez tengáis esto bien construido, ya vais perfectamente a los soportes, que la mayoría además, si no contamos por ejemplo a Furina, que tiene que construirse de cierta manera, la realidad es que Xilonen es muy fácil, tenéis que saber cuándo va Petra y cuándo va Pergamino viendo su build, pero suele ser doble defensa con casco de probabilidad para activar el Favonius o triple defensa con mucha recarga. Kazuha igual, es sombra verde, triple maestría, mucha recarga en substats. Cookie para equipos de Hyperbloom, ya sabéis que es triple maestría Sueños Áureos o triple maestría Flor Viva del Paraíso, con arma de maestría y no necesita constelaciones. Bennett va nobleza y se construye de muchas formas, pero siempre cura demasiado sin que llevéis vida ni healing bonus. Chebrus va doble vida con casco de healing bonus o triple vida nobleza, y si este 6 puede llevar doble vida, casco de healing bonus y son de antaño. Y por ejemplo, Xianjun, otro soporte muy global, va sombra verde triple ataque, mucha recarga, o son de antaño triple ataque, mucha recarga. Es decir, son relativamente sencillos. Ahora, esto es lo más fácil y lo que ya de base diréis, Phil, he seguido el vídeo y ya he arreglado la cuenta haciendo esto. Ahora viene lo más importante y lo que realmente más va a potenciar vuestra cuenta. Hay soportes, que de hecho haré un vídeo aparte hablando de los personajes que a día de hoy ellos solos pueden armar un equipo y arreglar una cuenta, que literalmente ese personaje te puede rescatar un montón de otros personajes que tengáis subidos o que podéis rotar sets. Estos personajes son sumamente importantes y además son soportes globales y son los segundos personajes después de vuestros 2 o 3 carries favoritos los que debéis construir. Principalmente estos además suelen ser los mejores soportes del juego y suelen posicionarse muy alto. Los he mencionado casi todos porque se juegan en todos los equipos, pero son efectivamente Xilonen, Bennett, Kazuha, Jansan, lo pondría como uno de los top 4 estrellas actualmente, Cookie, Shinobu para los equipos de Hyperbloom, con cualquier dendro, incluido los free to play que regalan como Colei o el viajero dendro, ya funciona perfectamente. O si sale un Tignario en el permanente, ya ni os cuento. No sé si he mencionado Chebrus, pero sí, Chebrus por ahí va cayendo. Y alguna cosa más puntual, dejadme en los comentarios que me falta, pero todo eso es como súper importante a día de hoy construir para que os dé el daño para pasar cualquier abismo. Siguiente paso. Hay que saber cuándo priorizar un full set y cuándo no priorizar un full set. Principalmente, Hoyoverse se ha encargado de que los full sets y los personajes vayan de la mano, y a pesar de que en las primeras versiones algunas veces algunos personajes podían ir 2 y 2 y rendían más o menos bien, a día de hoy estos personajes tan importantes como una Xilonen que no lleve full set de Petra o full set de Pergamino no otorga el bufo y no hace su trabajo. Lo mismo pasa con Kazuha Sombra Verde, lo mismo pasa con Bennett Nobleza, o lo mismo pasa si un Neuvillette no va con un full set de Cazador Fantasmal y tienes toda la probabilidad, o una Mabuika efectivamente con el mismo clon del set de Cazador Fantasmal, que es el clon del set de Obsidiana, que le da 40% de probabilidad. Así que a día de hoy hay que tener más paciencia y la mayoría de personajes van full set, a diferencia de hace mucho tiempo. Y seguramente veis guías antiguas donde se menciona que tal personaje puede ir 2 y 2. La realidad es que a día de hoy no es tan importante el 2 y 2, sino que si no lleváis el full set, el personaje va a perder prácticamente la mitad de su utilización. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho,
mucho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente punto, y muy importante también. El siguiente punto es cómo priorizar esa construcción mínima de los personajes. Y se prioriza primero teniendo este set, que a día de hoy es muy importante, luego teniendo los main stat correctos y no llevéis cáliz de vida en Furina, no llevéis cáliz de ataque y reloj de recarga en Raiden, y no llevéis estas cosas raras porque, como veis, a día de hoy realmente los carries importantes no se varía demasiado y se entendió todo perfectamente, como por ejemplo el casco de vida en Nubilet, que es core siempre que llevéis su arma porque sobra la proporción crítica, o cosas más complejas que se explican en vídeos. Primero buscar el main stat y luego ya os ponéis a buscar los substat. El stat más importante para la mayoría de personajes, menos para los DPS, es la recarga de energía. Hay un vídeo donde explico qué cantidad de recarga de energía necesita cada uno de los personajes de Genshin Impact, que está por aquí, y también en cada build del personaje necesario está la recarga que necesita. Me gustaría incluirlo en este vídeo, pero duraría el vídeo 3 horas explicando la recarga individual de cada personaje. Dejadme en los comentarios si queréis, aparte un vídeo de cómo funciona la recarga de energía, pero es muy fácil. Al final, partículas rellenan lo que es el circulito para que el personaje tenga la ulti. Depende si estás en el campo o fuera del campo, recibes más en el campo, menos fuera, y si las partículas son del color del elemento del personaje, ese personaje regenera más energía que otro tipo de partículas, y luego hay partículas neutras como las del Favonius que regeneran más energía a todo el mundo. Luego hay orbes que son más grandes y dan más energía, y luego partículas normales, así de fácil. Y hay un truco, y esto para terminar este punto, y es que en el abismo, cuando a veces te falte un poquito para las partículas y el tiempo esté contando y no quieras esperar a que lleguen las partículas, puedes, una vez generas la elemental y las partículas han salido, entrar en la rueda y abrir, por ejemplo, o el mapa o la guía del aventurero o la tienda o cualquier otra cosa dentro de la ruedita, y eso va a hacer que las partículas lleguen a ti pero que no cuente el tiempo del abismo, que es un truco que habéis visto seguramente un montón de veces. Yo no lo hago personalmente porque me parece que interrumpe el gameplay y lo veo más como una coreografía que se ve bonito, pero es una ayuda que mucha gente utiliza y que hace que los personajes no pierdan tiempo en el abismo y tengan ulti. Siguiente punto sumamente importante: cómo gastar la resina. Y aquí diréis, Phil, tengo 100 lunas. Phil, no tengo lunas, soy pobre, he gastado todas ahí por ansiedad y me las he gastado en artefactos y las he malgastado. ¿Cómo se gasta la resina tanto si tenéis o no tenéis y habéis hecho este primer paso, que es el arreglo de la cuenta general? Pues bien, la resina se gasta en prioridad de la siguiente forma. Número 1, en las armas. Sí, en las armas. Subirlas al 90, atrás quedó hace mucho esa recomendación y un consejo que no ayuda mucho, de que las armas no todas tienen que subirse al 90 y que algunas al 80 están bien. Eso no es verdad. El ataque base para la mayoría de personajes es muy importante, algunos funcionan con defensa o con vida, pero los substats que se suben también al subir el arma, como daño crítico, probabilidad crítica, son mucho más importantes porque el stat más escaso y que más valor tiene en todos los personajes actuales de Genshin Impact es la proporción crítica, porque es lo más complicado de conseguir y las mejores armas del juego tienen más valor crítico, aparte de otros substats como vida por ciento, maestría, etcétera, que todos van a ayudar a la mecánica principal del personaje. Entonces, lo primero a subir en prioridad son las armas, pero disclaimer: no hay que subir 80.000 armas y malgastar resina. Hay que subir solo las armas indicadas para cada personaje que te puedan ayudar, y recordar que la gran ventaja que tienen las armas, al igual que los sets, es que se pueden rotar. Tú puedes tener, por ejemplo, el arma de Mabuika en la propia Mabuika con set de obsidiana para jugarse de carry, pero si luego quieres jugar un Kinich carry con Mabuika soporte, spoiler, todavía no existen los presets, pero seguramente los metan pronto porque la gente no deja de insistir, y muchos personajes como Mabuika usan 2 sets según si es soporte o carry, o Xilonen usa 2 sets de pergamino o de Petra, o Xianjun usa son de antaño o sombra verde, o Chebrus usa son de antaño o nobleza, o Yansan puede usar nobleza o pergamino, y así un largo etcétera de personajes que pueden usar 2 sets a la perfección. Volviendo al tema, Kinich, si juegas una Mabuika soporte, puedes poner a Mabuika soporte con un arma menos importante que su propio arma para darle el arma a Kinich,
Y el set de obsidiana también rotar menos el cáliz la mayoría de piezas para Kinich y poner a Mabuika con set de pergamino. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿hay que sacar 2 armas de Mabuika? No. Hay que subir solo una y luego Mabuika que tenga otro arma como un peñasco oscuro, una lápida del lobo o lo que tú puedas cuando sea soporte, ya que el daño de Mabuika como soporte para Kinich, por ejemplo, no es tan importante como el daño de Kinich en el equipo de Kinich. Esto es solo un ejemplo, pero las armas pueden rotar. Las armas son en prioridad lo que hay que subir a nivel 90, pero no subáis infinitas armas malgastando resina, subir solo las justas y necesarias. Lo segundo que va en prioridad son los niveles de los personajes. Es cierto que hay algunos personajes que pueden no rendir o no aportar tanto si lo subes al nivel 90 en comparación a los recursos que gastan, y esto es verdad. Y también es cierto que mucha gente de repente le dio la gran idea de querer subir todos los personajes de Genshin al 90, como si fuera Pokémon, por ejemplo, con un afán de coleccionismo innato y psicológico que tenemos, pero hay que entender que esto está medido por Hoyoverse para que sea medianamente imposible, para que si gastas resina en hacer esta locura no te dé para construir a los personajes ni medio bien. Entonces, ser selectivos con lo que subís. Hay a día de hoy ya muy pocos personajes que no merezca la pena subir al 90, entre ellos por ejemplo Xiangling ascendida sin subir se puede jugar muy bien, Xingqiu se puede quedar al 80, pero la mayoría de 5 estrellas tienen escalados y justo el tramo de 80-90 que es muy importante, como el ataque base en Mabuika, como la vida que te da para Furina, Neuvillette o Yelan, que es espectacularmente importante subirla hasta el 90, como la maestría en Kazuha, aunque Kazuha se puede quedar al 80 ascendido al 90, o como la defensa extra en Xilonen, o como el poder ascenderla para que tu elemental la puedas coronar, porque si no ascendéis un personaje del 80 al 90 no podéis subir más del 8 el talento, y si tenéis constelación pues 8 más 3, 11, pero no al 13, con lo cual a día de hoy, y al igual que con los sets, hace mucho tiempo se podía recomendar 2 y 2 en los personajes, pero esta vez Hoyoverse se ha encargado de que cada personaje nuevo que sale tengas casi que subirlo al 90 por sus escalados y por la subida de talento, aunque hay muchos que con dejarlo 80 ascendido al 90 sin subir al 90, como por ejemplo Citlali, no pierdes tanto. Sí que hay que ascenderla por el talento y por el escalado de maestría para que el escudo te aguante, pero a partir del 80 ascendido al 90 no hace falta gastar hasta el 90. Lo siguiente en prioridad efectivamente son los niveles de los personajes. Lo tercero en prioridad, y siempre por encima de los artefactos, son los talentos. De nuevo hay talentos que reflejan todo el daño del equipo, como por ejemplo el ataque normal de Neuvillette, que es un muy buen ejemplo, hay que coronarlo porque tendrás mucho más daño, pero por ejemplo Kazuha o Nilou son personajes que pueden ir con talentos 1-1-1, o por ejemplo Xilonen puede ir 1-10, que su elemental es la que baja resistencias, pero luego la ulti a talento 7-8 ya cura muy bien, o por ejemplo Xianjun puede ir 1-1-9 sin coronar, porque su ulti al 9 ya tiene overhealing y te activa todas las cargas de Furina, y hay que entender cómo funcionan estos talentos. Aquí de nuevo hay que consultar la guía individual de cada personaje, pero es la siguiente prioridad, los talentos. Una vez los entiendas, prioriza los talentos del personaje en cuestión y vas a mejorarlo. Al igual que Mabuika va 1-10-10 porque su escalado de daño general está tanto en la ulti como en su ataque, como en su habilidad elemental. Y de hecho recordar que los personajes de Natlan tienen 2 talentos que se coronan, principalmente la elemental en Mualani, Kinich, Mabuika. En Varesa es el ataque normal y la ulti, la elemental, no se corona porque no hace nada prácticamente, pero se han encargado que no haya tanto triple corona para no gastar recursos, sino que en Natlan siempre haya un 1-10-10, 10-1-10 y cosas así. Aquí una cosa muy interesante y el por qué los talentos van en prioridad tercera por debajo del resto, y es que subir un talento del 9 al 10 te cuesta 750.000. Es decir, subir todos los talentos prácticamente es gastar 1 millón por talento, y subir un personaje a nivel 90 de 0 a 90 son 4 millones de mora aparte del resto de recursos. Es complicado, con lo cual los talentos hay que ser selectivo, y mucha gente corona por cariño, pero también mucha gente malgasta de una forma exagerada los recursos y luego se queja de que no los tiene para subir lo que quiera. Por eso los talentos van en mayor prioridad y hay que ser un poquito más selectivos con todo esto. Y lo último en prioridad, los artefactos. Esto lo he hablado en otros vídeos también, y hay que entender que aunque tengas 100 lunas, es muy mala idea gastarlas en artefactos. A veces nos veis a los creadores hacer otras cosas que explicamos que no se hacen, pero nosotros no estamos en la posición de vosotros. Nosotros tenemos que crear contenido, subir rápido a los personajes para probarlo los primeros días, y vosotros no. Nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad de testearlos y traeros contenido para que sepáis cómo va el juego, y vosotros solo tenéis que disfrutar, no tenéis que caer ante ese hype, FOMO o ansiedad
de que el primer día el personaje debe estar bien construido. Por eso mucha gente erróneamente ve que decimos no hagáis esto o no gastéis lunas en artefactos, luego nos veis hacerlo y hacemos muchos vídeos de gasté 4000 de resina en Varesa y está perfecta. Concretamente mi Varesa quedó bastante bien, el primer día que la saqué tuve bastante suerte y salió un buen Cali de la escarcha y está haciendo ya 400-500 por sentón. Pues bien, si nosotros lo hacemos es porque nuestra posición y nuestro ejemplo es distinto. Nosotros decimos lo que no hay que hacer, pero no tenemos ni siquiera la obligación de dar el ejemplo porque, como explico, la posición y la situación es otra, que tenéis que entender que no tenemos las mismas obligaciones y responsabilidades que vosotros y por eso nosotros gastamos esa resina o lunas en artefactos, pero vosotros solo va a ser una frustración y una pérdida de tiempo que no va a resultar en algo que merezca la pena. Con lo cual, ni lunas, ni resina, ni prioridad va en artefactos. Los artefactos solo se farmean, a pesar de que a partir de AR45, si no recuerdo mal, ya puedes farmear 5 estrellas. No os preocupéis por artefactos hasta nivel 50 o más y priorizar todo lo anterior y además tener paciencia y si habéis seguido los primeros pasos del vídeo, solo preocuparos por 8 personajes hasta que no estén bien, no vayáis al 9º y luego al 10º, luego al 11º y luego al siguiente. ¿Por qué? Porque si estáis en este punto en el que tenéis 30 personajes construidos y todos a medias, el esfuerzo que se divide o el decidir cada día qué vas a farmear y que nunca salga nada bien hace que la sensación de retraso, de que nunca terminas de construir nada bien, se haga más grande. El quejarse de Genshin se hace mucho mayor, el que la resina y la escarcha te la den a cuentagotas y tú sientas que nunca sirve para nada a pesar de que te den poquito, también se hace mucho más grande y sobre todo la concentración, el foco, la paciencia y el largo plazo de que, como dije en muchos vídeos, construir un personaje perfecto, que no funcional, perfecto, es una media de unos 5 o 6 meses por cuenta en un solo dominio, hace que si esto lo multiplicáis por 10 personajes que estáis en proceso de construir, de repente os volváis locos, literalmente. Cuando solo os enfocáis en un personaje, termináis sacando cosas muy buenas, termina siendo muy funcional ese personaje y al final tiene un buen rendimiento y estáis contentos, tenéis satisfacción, entendéis lo que habéis hecho y luego ya podéis ir a por el siguiente personaje. Es mejor tener 2 equipos muy fuertes y luego bastantes soportes para armar un tercer, cuarto equipo y un tercer carry que ya os habilite, digamos, 4 distintos equipos, pero que esto se base en tener apenas 11-12 personajes muy bien construidos, que intentar construir 20 o 30 y que tengáis ahí un montón de perchas a medias y un montón de proyectos a medias con artefactos sueltos con nivel 0 sin subir. Y por último, y el truco más importante para tener en cuenta una cuenta de Genshin, ponerla al día, mejorarla y que realmente esto te haga disfrutar, está relacionado con lo más importante del juego, que es el banner. Si bien hemos dicho que si eres free to play o gastas solo bendición y pase, no se tira por las armas, no se tira por los 4 estrellas y no se hacen un montón de cosas que hacéis normalmente, sobre todo el consejo aquí es ser realista, ser planificador, ser precavido. Esto no lo hace nadie en Genshin Impact. La gente tira por impulso, ve hay unas tiradas, se calienta y uy, saqué a Varesa, tengo 27 carries, ahora voy a armar a Varesa también. Y de repente tienes una Varesa a nivel 60 con artefactos más o menos, nunca terminaste de armar a tu último carry, que por ejemplo fue Kinich, y alguno dirá, Phil, me estás describiendo en este vídeo. Y ni Kinich va a estar bien, ni Varesa va a estar bien, y no solo hablo de no tirar por 4 estrellas armas o no llenarse de carries, además hablo de planificarse a largo plazo y que siempre tengas un colchón de unos 50, 100 o si eres muy ahorrador, un colchón de hasta 200 deseos por si un día sí que sale ese personaje el cual dices, mira, aquí sí vale la pena, voy a sacar la C2 y no voy a esperar a ningún rerun, como podía haber sido para muchos de vosotros la oportunidad de Furina C2, que a la primera no la sacasteis y luego tuvisteis que esperar mucho rerun y a lo mejor medio año, lo mismo con Xilonen o Xilonen C2 que vino a la 5.1 y recién va a rerunear, o lo mismo con Mabuika y Citlali, que muchos le hubiera gustado entender este consejo y cuando llegasen Mabuika y Citlali haber tenido 200 deseos y poder haber tirado por Mabuika y por Citlali jugarlas juntas. Muchos habéis sacado solo a Mabuika y no a Citlali, estáis esperando el rerun. Muchos habéis sacado a las dos y os hubiese gustado tener la C1 o la C2 de Mabuika y no las habéis podido sacar y estáis esperando al rerun. Y así sucesivamente. Con lo cual, no solo hay que planificar,
No solo hay que esquipear carries, aunque os duela, que siempre pueden rerunear. Solo hay que tratar de, digamos, volverse loco por soportes cuando realmente después de ver contenido os aseguráis de que son buenos, sino que además hay que hacer las cosas con tranquilidad y con planificación, siempre y cuando no seáis ricos, ballenas, y podéis gastar al día el doble de resina que una persona normal, ya que sabéis que hay una cosa que es gastar protogemas en resina, que no se recomienda si no eres rico, pero muchos de los ballenas yo sé que lo hacen y que farmean el doble, con lo que tienen el doble de RNG para poder sacar cosas decentes y equipar los personajes. Planificación. Si lo hacéis todo con paciencia, con calma, con predeterminación y tenéis una cuenta mínimamente estructurada, ya no tenéis que hacer un Excel ni cosas raras, pero sí un pequeño plan y vais disfrutando de lo que hay poco a poco a la par que vais explorando, vais haciendo misiones, aunque sean mucho texto, pero el lore está entretenido dentro de lo que cabe si entendéis todo el contexto del lore y el enlace con el resto de juegos y todo lo demás, vais a tener paciencia y disfrutar de lo que tenéis. Si tenéis una cuenta con monas chinas que habéis sacado por ansiedad, la mitad sin construir, la mitad sin subir, la mitad os da FOMO porque veis un vídeo o unas tiradas o una guía y ya la queréis porque hace un número grande y luego después del número grande os aburrís y estáis muerta de risa, dejadme en los comentarios que habéis hasta el final cuál es el equipo o la mona china que tenéis ahí que habéis subido y nunca utilizasteis correctamente o nunca terminasteis de equipar. Vais a acabar con síndrome de Diógenes, vais a acabar con una cuenta llena de cosas que nos sirven, armas nivel 90 sin utilizar y sin subir, personajes también sin subir, y os hubiese gustado en algún momento que alguien nos dijera ¡no! Y que todos esos deseos que hay en personajes sin jugar o sin construir estuvieran ahora en constelaciones o en vuestra cuenta para poder tirar en el futuro por Capitano C6R5, por ejemplo. Ojalá venga Capitano, me gusta mucho, y con esto cerramos el vídeo. Esto es el vídeo para reestructurar toda tu cuenta al completo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chaito.